Record Electric presenta este programa. Muy buenas noches, bienvenidos a Paso Firme. Hoy nos toca el tema circunscripción judicial en Boquerón, en el Chaco paraguayo. Siempre se dice, se escucha por la lejanía de esta región, la ausencia, el reclamo de mayor presencia de instituciones del Estado, instituciones públicas, y en ese sentido tenemos que decir que existe toda una circunscripción judicial en el departamento de Boquerón con sus respectivos juzgados. En fin, de todo eso vamos a ocuparnos esta noche, vamos a desarrollar y tratar de graficar, explicar un poco. Para ello nos acompaña esta noche la doctora Nuria Isnardi. Ella es miembro del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Boquerón. Doctora Nuria, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Muy complacida de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperamos satisfacer las expectativas. Gracias por acompañarnos igualmente, doctora. También está con nosotros esta noche la doctora Lucía Ibarra. Ella es juez de paz de Neuland. Doctora, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos para acercarnos a la ciudadanía. Sí. Y para ello es muy útil la prensa. Sí, gracias. Gracias, doctora. Bueno, y ustedes son profesionales del foro, manejan esto, ¿verdad? Pero la ciudadanía no, ¿verdad? La ciudadanía seguramente tiene muchas preguntas y para que la gente entienda, vamos a ir graficándoles diferentes niveles que se dan dentro de lo que es el fuero de ustedes, ¿verdad? Empecemos, doctora Lucía Ibarra, explicando cuántos juzgados de paz tenemos en Boquerón. Actualmente tenemos 7 juzgados de paz que están distribuidos en los centros poblacionales de Boquerón. Principalmente están en Filadelfia, que es el más grande centro de Boquerón. También en Loma Plata, Neuland, Mariscal Estigarribia, en La Patria, también está en Pozo Hondo y en Joel Estigarribia. Ya, son 7 en total. 7 en total. Sí. Doctora Nuria Isnardi, la famosa frase que se pretende que la justicia sea pronta y barata. ¿Esto es una utopía? Realmente nuestro déficit con la ciudadanía es justamente la mora judicial y la corrupción, ¿verdad? Actualmente esas son las dos deudas que tenemos, ¿verdad? Que tenemos que trabajar como Poder Judicial. El Poder Judicial es el custodio de la Constitución, ¿verdad? Es la que cumple, la hace cumplir. Y en ese sentido, hoy día en Boquerón tenemos una circunscripción formada por jueces de primera instancia, con distintos fueros, el fuero civil, el fuero penal, el fuero de la niñez y la adolescencia, jueces de primera instancia, juzgados de paz en las distintas circunscripciones, ciudades, como dijo ya la doctora, y tenemos una cámara de apelaciones. Esa es la distribución jurisdiccional del Poder Judicial. Después tenemos la parte administrativa, que es la parte, digamos, que administra todo el presupuesto que viene para la circunscripción y que organiza el Poder Judicial con relación a los funcionarios, a los recursos humanos. Ya, de toda esta cantidad de oficinas, funcionarios, ¿de qué cantidad estamos hablando? Tenemos 55 funcionarios judiciales, tenemos 4 jueces especializados, el fuero multifuero, el fuero civil, niñez y adolescencia, el fuero penal de garantías y, como ya dije, un tribunal de apelaciones compuesto también de 3 jueces, así como un tribunal colegiado de sentencia que hoy día realiza los juicios orales ya en la capital departamental. Ya no es necesario trasladarnos a Asunción para realizar los juicios orales. Eso también facilita mucho la inmediatez y la rápida decisión con relación a los casos que llegan al Poder Judicial. Ya, 55 o casi 60 funcionarios. Así mismo. En Boquerón. Señores, nosotros vamos a una primera pausa, este primer bloque, luego ya vamos a adentrarnos en el desarrollo de nuestro tema de hoy, circunscripción judicial en el departamento de Boquerón.
Llegó lo nuevo de Lácteos Coop Tropicana Sabor Cacao. Presentación en sachet de 200, 500 y 1000 gramos. Si hace calor, tómelo bien frío, directo de la heladera o con hielo. Y si hace frío, tómelo caliente en una taza, 1 minuto al microondas y listo para disfrutar. Tropicana Cacao, más que una simple chocolatada. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Las posibilidades son ilimitadas con los equipos de corte plasma Hyperthon de procedencia americana. Dele forma a sus ideas y proyectos con equipos de soldar Helby, la mejor tecnología italiana confiable y de alto rendimiento. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Estamos de vuelta aquí en A Paso Firme con nuestro tema de hoy, esta noche, circunscripción judicial del departamento de Boquerón, doctora Lucía Ibarra, juez de paz de Neuland, doctora Nuria Isnardi, ella es miembro integrante del Tribunal de Apelaciones. Doctora Lucía Ibarra, vamos a explicar un poco, tratar de desglosar el organigrama con que cuenta la circunscripción judicial. Empecemos con el Tribunal de Apelación Multifuero. ¿Cómo está integrado? ¿Cuántos son? ¿Y cuál es un poco la función de este tribunal? Bueno, el Tribunal de Apelaciones es la máxima instancia dentro del departamento y está integrado por la doctora Nuria, que está aquí con nosotros, la doctora Teresa Gauto, que es la presidenta actualmente, y el doctor Páez, que es el otro miembro. Como bien dice su nombre, son 3 personas las que integran un solo órgano colegiado, es decir, entre 3 deciden las cuestiones que llegan al tribunal por apelación. Porque uno de los principios del derecho es la doble instancia, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cuando una persona somete un caso, un conflicto al sistema del proceso judicial, entonces requiere tener la posibilidad de que eso sea revisado. Esa revisión se permite o se hace real a través de los tribunales. Y haciendo un desglose un poco más amplio, queremos que sepan que, por ejemplo, en los juzgados de paz, que es la cara visible, como le dicen, del Poder Judicial, porque está en todas las comunidades, entonces también tienen la doble instancia. Si hay 2 partes en un proceso, si una de ellas no está conforme con la decisión del juez, entonces apela. Va a la segunda instancia, que en este caso es el juzgado de primera instancia. Sí. Doctora Nuria, y acá estamos hablando tribunal de apelación, pero también se habla tribunal de sentencia. ¿Eso no tenemos en Boquerón? Sí, tenemos un tribunal de sentencia también colegiado, integrado por 3 jueces. La doctora Miriam, no recuerdo el apellido, el doctor Amado Yuruam, el doctor Eduardo Medina, ¿verdad? Estos 3 jueces entienden en los juicios que llegan a su conocimiento en el fuero penal, ¿verdad? Que son elevados para demostrar los hechos dentro de un juicio oral y público, ¿verdad? Donde participan las partes, la defensa, el acusado, ¿verdad? Y se resuelve normalmente con una sentencia que después también puede ser apelada o no y va a la Cámara, ¿verdad? En ese sentido también quiero señalar que la circunscripción tiene un consejo administrativo que está formado por 3 miembros. Sus integrantes naturales suelen ser los miembros de la Cámara de Apelaciones, ¿verdad? Pero digamos, ellos son los que manejan en forma administrativa todo lo que tiene que ver con el presupuesto y la administración funcional del Poder Judicial. Sí, ¿podríamos explicar, doctora, digamos, esta circunscripción de Boquerón, digamos, por encima, ustedes dependen directamente de la Corte Suprema de Justicia y allí el superintendente de ustedes es el doctor César Garay Sucolillo? Así mismo, el doctor César Garay Sucolillo es el superintendente de todo el Boquerón, ¿verdad? Y presidente Ayes. Nosotros dependemos de
del Poder Judicial, ¿verdad? Nuestra cabeza es la Corte Suprema de Justicia y, como le dije, la circunscripción está manejada administrativamente por un consejo que toma las decisiones en cuanto a lo que hace a la parte administrativa de la utilización y efectivización del presupuesto que le toca. Sí. Doctora Lucía, ¿y los juzgados de primera instancia? ¿La función? Bueno, los juzgados de primera instancia, cada juzgado tiene un fuero, se le llama, ese sería la especialidad, sí. Así haciendo un paralelismo. Tenemos un juzgado civil. En los juzgados civiles se tramitan todas las causas que tengan que ver, por ejemplo, con temas patrimoniales, con temas de familia, del nombre, del estado civil, también cuestiones que tengan que ver con la sucesión. La sucesión es el hecho de cuando fallece una persona, quién le sucede, ya sean sus bienes como en sus obligaciones. Todas esas cuestiones son tramitadas en un juzgado civil que está acá en Filadelfia. El titular ahora es el doctor Gustavo Martínez. ¿Y los divorcios? Los divorcios también, estado civil. Entonces, me imagino que hay mucha solicitud también de esos casos, ¿verdad? Sí, y tenemos constancia de que el juzgado civil ahora tiene una morosidad cero, es decir, no hay prácticamente casos que no se hayan resuelto en este tiempo, ¿verdad? Claro, porque está el divorcio y después viene la, ¿cómo se dice?, separación de los bienes. En realidad es al revés. Primero tiene que hacer la disolución de bienes, sí, y con posterioridad sale el divorcio. De hecho, que la disolución de bienes no implica que la pareja se separe, ¿verdad?, que se divorcien. Puede incluso ellos tener bienes separados y seguir casados. Es una cuestión meramente patrimonial. Ahora el divorcio sí rompe el vínculo matrimonial y en ese momento ya no generan un matrimonio. Sí. Pero eso se tramita en el juzgado civil. Totalmente. Bueno, y después están los juzgados penales, doctora. Sí, así es, los juzgados penales, ¿verdad? Que también donde actúan también los multifueros, uno que está en Neuland y el otro que está en Mariscal Estigarribia y uno que tenemos acá en Filadelfia que es de garantías, ¿verdad? Bueno, ante ellos se tramitan todos los hechos punibles que llegan a la Fiscalía, ¿verdad?, que llegan al conocimiento de la Fiscalía. Actualmente tenemos un juez en préstamo, que es el doctor Oscar Gómez, que vino a colaborar con nosotros, ¿verdad? ¿El de dónde es? Él es de Vallemí, ¿verdad? Sí. Es un juez itinerante, tengo entendido, ya que había quedado acéfalo ese cargo, porque fue enjuiciado uno de los jueces que estaban anteriormente. Sí. Y bueno, actualmente la productividad de este juzgado, en este año 2019 ingresaron 344 causas, o sea que existen muchos delitos tipos, ¿verdad?, que se cometen en el departamento de Boquerón. ¿Y en lo penal qué entra? ¿Hurto, robo, homicidio? Hurto, robo, todos los delitos de acción penal pública y de acción penal privada también, ¿verdad? Sí. Se tramitan como delitos autónomos. Todo lo que tenga que ver con delitos que se atentan contra la propiedad, contra los bienes de las personas, contra la integridad de la vida, ¿verdad? Todos esos delitos son denunciados primeramente en las comisarías, después en la Fiscalía, y la Fiscalía inicia el proceso, digamos, de intervención, comunica a los juzgados de garantías, y allí normalmente la persona ya es llamada para una audiencia para la imposición de alguna medida. Sí. Doctora Lucía, hablamos del juzgado civil, penal, y después está lo comercial, o sea, algún caso de estafa, cheques sin fondo, ese tipo de cosas. Esas cuestiones son consideradas cuestiones penales. Todo lo que tenga que ver con el patrimonio de las personas, siempre que no exista una justa causa, entonces va a la cuestión penal. En este punto es importante también recalcar que generalmente es una costumbre medio equivocada de la ciudadanía que quiere penalizar todo lo que es civil. Por ejemplo, si te deben dinero, lo primero que las personas quieren hacer es llevar al ámbito penal, porque tienen la percepción de que eso sería una presión mayor para el deudor. Y allí
a la larga se genera un cuello de botella porque no se consigue configurar el tipo penal. Es decir, para que sea estafa se tienen que reunir una serie de requisitos, porque ese es un principio general del derecho, que es el principio de legalidad. Y al no conseguir reunir esos requisitos, entonces la causa no avanza, no procede. En ese punto, entonces la ciudadanía tiene la percepción de que el órgano no funciona. Pero es una cuestión que hay que tratar tanto con los profesionales del derecho, los abogados, los litigantes, para que enfoquen de la manera correcta, ¿verdad? Si es una cuestión de deudas, tiene que ir por el proceso civil. Para que sea estafa, tiene que configurarse ciertos requisitos para que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal con vistas a un resultado exitoso, porque en ese caso también puede que no suceda. Esta es una particularidad también que tenemos, en el sentido que las personas quieren penalizar todo lo que exista. Y el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir cuestiones de acción penal pública, porque hay otras que son privadas, por ejemplo, la calumnia, la difamación. Ese tipo de hechos requiere que la persona afectada de por sí inste el proceso, es decir, que consiga el patrocinio de un abogado y que busque, ya sea en juzgado de paz en la comunidad en la que esté o en un tribunal de sentencia, pero es un tribunal unipersonal. Esta también suele generar alguna confusión, porque tribunal relacionamos a 3, pero cuando se trata de delitos de acción penal privada, entonces es un solo juez el que decide. Ahí, cuando se trata de acción penal privada, no va al juzgado de garantías, sino directo al tribunal de sentencia para que pueda resolverse esa cuestión. Ese es un punto que debemos considerar. Ya, doctora, nosotros vamos a volver con nuestros invitados. Ustedes también, telespectadores, allí vamos a hacer una breve pausa, señores. Vamos a desarrollar todavía juzgado de primera instancia de la niñez y adolescencia, ¿verdad? El tema de los derechos de los menores. Vamos a una pausa y ya volvemos. El agua es indispensable para la vida. Protejamos este recurso tan preciado con la mejor tecnología italiana. Motobombas Saer representa y distribuye Record Electric. Tenga presión siempre con nuestra amplia línea de bombas. Record Electric, soluciones. Con un generador cabinado de transferencia automática, usted no se preocupa con los cortes de energía. El generador entra en funcionamiento de manera automática. Record Electric ensambla, dimensiona e instala generadores de energía de emergencia según las necesidades de cada cliente. Contacte con nuestros técnicos. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales, incluso para el hogar. Estamos de vuelta aquí en A Paso Firme, nuestro tema circunscripción judicial en Boquerón. Estamos desarrollando lo que es el organigrama de dicha circunscripción, ya los diferentes juzgados. Y una pregunta práctica, yo diría, doctora, para la persona detenida, una orden de captura detenida, ¿verdad? Y se tiene que salir una orden del juez, ¿verdad? Él va como detenido, se dispone que vaya a la cárcel, ¿verdad? Pero todavía no fue condenado. O sea, la condena, en todo caso, el proceso y la condena viene después. Digamos, si podíamos explicar esos tiempos, esos espacios. Sí, una vez que una persona es detenida, dentro de las 6 horas se tiene que comunicar el hecho al juez interviniente, ¿verdad? Lógicamente esto tiene que haber nacido de un hecho grave que implique una responsabilidad que haya merecido impartir una orden de detención contra una persona. El principio en derecho que rige, que es la garantía de que una persona esté privada de su libertad siempre con una orden judicial, que exista una orden judicial de un juez competente. Una vez que esta persona es detenida, dentro de las 6 horas tiene el derecho de ser escuchado por un juez, de ser informado del motivo por el cual fue detenido y la causa que se le imputa.
Luego de eso, el Ministerio Público tiene 6 meses. Ahí todavía él no presta declaración. Sí, él debe prestar la declaración del artículo 242, se presenta ante el juez de garantías, en donde se le impone normalmente la prisión preventiva o una medida alternativa a la prisión, ¿verdad? De acuerdo al hecho, a la gravedad del hecho, a las circunstancias, al peligro de fuga, en fin, una serie de requisitos que tiene que reunir la condición del detenido para que éste pueda beneficiarse con una medida alternativa. Luego del cual el Ministerio Público tiene 6 meses para realizar la investigación o para llegar a un acto conclusivo. No necesariamente tiene que ser 6 meses, lo puede hacer antes inclusive. Eso depende mucho del delito, de la clase de delito cometido. Y al llegar al acto conclusivo, el juez de garantías decide si eleva la causa a juicio oral o si las partes llegan a un estado de conciliación o de algún criterio, ¿verdad?, de oportunidad que merezca el caso. Sí, pero hay detenidos que van 2 o 3 meses y salen, o sea, antes ya de los 6 meses. Sí, por eso le decía, el principio es que toda persona pueda estar sometida a un proceso, no necesariamente en prisión. Nosotros tenemos la falsa impresión de que una persona cuando comete un delito sí o sí debe estar privada de su libertad. Pero existe la garantía procesal de que si ella puede demostrar que tiene arraigo suficiente, que no se va a fugar y que no va a obstruir la justicia, debe enfrentar un proceso judicial en libertad. Y ese es un principio consagrado por la Constitución Nacional, ¿verdad? Mal utilizado en nuestro sistema penal, lo cual ya sabemos ha generado hacinamiento en nuestro sistema penitenciario, que hoy también merece una consideración especial. Inclusive una ley del Congreso modificó temporalmente el análisis de la prisión preventiva, que generó que muchos hechos sean sometidos a la nueva disposición legislativa a fin de que el proceso de cualquier persona sea enfrentado en libertad. Sí, doctora, y esta queja del reclamo de que se los suelta otra vez enseguida, muy pronto, muy rápido, ¿eso es culpa de los jueces o de los fiscales? Eso no es culpa de nadie. Eso es producto de los hechos que se puede probar, porque si yo cometí un delito, un crimen o un delito, hay una diferencia entre uno y otro. Había una prohibición legal anteriormente que era como un candado que los legisladores le habían puesto al juez, la prohibición de que pudieran dar una medida alternativa en los hechos criminosos. Aquellos hechos que tuviesen una expectativa de pena mayor a 5 años, casi era imposible obtener una medida alternativa. Hoy eso no es tal, ¿verdad? Hoy sí uno puede apelar a una medida alternativa, aún estando en estas circunstancias, pero hay que demostrar 2 elementos, que no existe el peligro de fuga y que no se va a obstruir la investigación. Arraigo. Arraigo suficiente. Ya. Doctora Lucía Ibarra, hablemos del Juzgado de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia. ¿Cómo se encara? ¿Cuáles son los casos? Bueno, la justicia de niñez y adolescencia es una justicia especializada porque así lo requieren los estándares internacionales de los cuales formamos parte, ¿verdad? Justamente porque desde que el momento en que el niño pasó de ser un objeto a ser sujeto de derecho, que tiene que ser oído y que se tiene que buscar siempre lo más benéfico para él, entonces el Estado asume esa responsabilidad y el Poder Judicial, o sea, lo instrumenta a través de juzgados especializados. Así también requiere que existan fiscalías especializadas, defensorías especializadas. El Poder Ejecutivo tiene que instrumentar a través de consejerías que se hacen a través de las municipalidades, las CODENI como les llamamos. Y la finalidad es proteger integralmente al niño en todos sus derechos. Por esa razón nosotros tenemos juzgados especializados de niñez y adolescencia. Tenemos uno especial acá en Filadelfia que es exclusivo del tema niñez y adolescencia y los juzgados multifuero, el que está en Neuland y el que está en Mariscal Estigarribia. Entonces, en estos 3 juzgados se pueden tramitar cuestiones que tengan que ver con los niños.
En cuanto a qué tipo de cuestiones, generalmente lo que más llega a los juzgados son cuestiones de alimentos. En este punto, una innovación que tenemos también que queremos poner en conocimiento de la ciudadanía es que hay una nueva ley que faculta a los juzgados de paz a que en el caso de que exista acuerdo entre los padres, estos pueden homologar ese acuerdo en el juzgado de paz de su comunidad. Entonces, si papá y mamá ya hablaron, ya tienen un monto de asistencia alimenticia, es cuestión de ir al juzgado de paz de su comunidad y ahí ya sacan la sentencia homologatoria, ya abren la cuenta, es decir, es mucho más rápido con esta nueva ley. En el supuesto de que no exista acuerdo, cuando no hay posibilidades de llegar a un acuerdo entre papá y mamá, entonces sí es necesario que vayan a un juzgado de primera instancia porque allí se abre la causa prueba, o sea, se hace todo el trámite que corresponda. Sí, doctora, y bueno, está lo otro también, digamos, en el caso de abusos, acoso, en fin, violencia contra los menores, pero le voy a hacer un contrapunto, digamos, de la otra cara. ¿Qué pasa cuando tenemos un precoz delincuente adolescente de 13, 14 años? Digamos, ¿cómo se procede ahí? Bueno, en estas circunstancias tenemos que analizar también la responsabilidad que tenemos como sociedad. Porque ¿por qué ese chico de 13 o 14 años tiene posibilidades de delinquir? Quiere decir que hay algún desajuste en lo que es el organigrama que debería de sustentarle al chico. Entonces, actualmente nosotros tenemos la idea de la justicia restaurativa. Esta justicia restaurativa quiere decir que el niño o adolescente, en este caso el adolescente, que a partir de los 14 años es imputable, es decir, se le puede atribuir una conducta penal, tenga que reintegrarse a la sociedad, no tenga que pasar por el proceso penal normal. Entonces siempre se busca que permanezca en su entorno familiar, que asuma algunas medidas, reglas de conducta, que tenga un control especial, porque tiene justamente una legislación especial. No queremos nosotros terminar generando un delincuente más especializado, ¿verdad? Sino que ese chico que ha cometido un desliz, un error, un robo, un crimen propiamente, entonces pueda reencauzar su vida. Por eso se habla de restaurativa. Y ese es el enfoque que le damos como Estado. ¿Es imputable? ¿A partir de cuándo es? A partir de los 14 años es imputable el adolescente. Pero como te digo también, no quiere decir, lo que no tenemos que buscar es un castigo para él, sino su rehabilitación. Rehabilitarlo, buscar siempre la forma de que el adolescente que haya cometido un delito o crimen pueda reinsertarse socialmente sin necesidad de pasar por todo ese sistema. Como había comentado la doctora, nosotros tenemos un sistema que es garantista. ¿Qué quiere decir? Que protege al imputado en el sentido de que él en ese momento está enfrentando todo el poder del Estado. Como sociedad hay veces decimos, se va 2 meses nomás preso, pero lo que no nos damos cuenta es que hasta ese momento él no está condenado. Y por supuesto, el principio es que tenga que enfrentar el proceso en libertad. Solamente la excepción debería de ser que él esté privado de su libertad. Y no al revés, porque si no asume una cuestión de pena anticipada que es sumamente negativo. Para eso tendríamos que ser también un poco empáticos y ponernos en el lugar del otro, ¿verdad? Totalmente. Darte cuenta qué pasaría contigo si es que te imputan un hecho punible del cual no sos culpable y por el tipo penal nada más tenés que ir ya preso. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que ir desglosando y entendiendo un poco mejor para darnos cuenta de que no es culpa del juez, no es culpa del fiscal, sino que es un sistema que tenemos que debemos aplicar, porque para eso está. Ya. Bien, señores, nosotros seguimos la charla con nuestras invitadas esta noche. Vamos a hacer una breve pausa, luego ya vamos a hablar también de lo que es la sede administrativa. Creo que están trabajando en un local alquilado, pero ya se está hablando de un proyecto de construcción de una sede propia acá en el departamento de Boquerón. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos. El mate, más que una infusión, un ritual, es compartir momentos íntimos con amigos, con la familia o contigo mismo. Es la amplitud que engloba una sola palabra, Cayujape. 1000 maneras de prepararlas.
diferentes tipos de bombillas y muchísimas hierbas. Hacelo como quieras, tomalo con quien quieras, pero que siempre sean con las hierbas medicinales Arcoíris. Ya somos parte de la tradición. Arcoíris, con sabor y confianza. De vuelta, señores, aquí en A Paso Firme, seguimos con nuestro tema, seguimos la charla con nuestros invitados, el tema circunscripción judicial en el departamento de Boquerón. Doctora Nuria Isnardi, el ciudadano común tiene un caso, una situación, se pregunta, ¿dónde tengo que presentar mi denuncia? ¿Ante el juzgado de paz? ¿Ante cuál tal juzgado? ¿Cómo tiene que hacer dónde tiene que recurrir primeramente? ¿A la comisaría? ¿Al fiscal? Normalmente los hechos punibles llegan a conocimiento primeramente de las comisarías locales, ¿verdad? Desconozco si acuden también en ciertas y determinadas causas en los juzgados de paz, ¿verdad? Pero supongo que han de ser así. De todas maneras van también a la fiscalía cuando están indicados esos procedimientos por la comisaría local. Depende mucho del hecho, ¿verdad? Pero normalmente todas las denuncias se tramitan primeramente en las comisarías locales. Sí. Doctora, un poquitito del bloque anterior, esto de niñez, adolescencia, ¿quedó algo más que remarcar, agregar sobre este punto? Y lo importante, como decimos, lo que buscamos es crear adultos responsables. Entonces, es importante por eso entender el punto que no por ese hecho tenga él que llevar el estigma toda la vida. Por eso es que la justicia busca una reinserción, una readaptación sin generar tantos daños al niño o adolescente, al adolescente en este caso imputable de algún hecho. Sí. Doctora Nuria, hablemos de la sede administrativa del Poder Judicial en Boquerón. ¿Tienen un local propio, alquilado? ¿Cómo se manejan? En este momento tenemos un local alquilado donde se encuentran todos los juzgados, digamos, de la circunscripción de primera instancia, de sentencia y apelación, y también está en la parte administrativa, la administración central. A través de todos los departamentos con que cuenta, estamos en un local provisorio, digamos. Todavía no contamos con un local propio, sí tenemos un local donado, que está a disposición del Poder Judicial, cuyas tramitaciones iniciales están en proceso en este momento. ¿El terreno? El terreno ya fue adjudicado al Poder Judicial, sí. ¿Verdad? Las obras implican una asignación presupuestaria, un Poder Judicial con las características que amerita una circunscripción como esta, lleva implícita una inversión de más o menos 5 millones de dólares. En el presupuesto general de gastos de la Nación nunca hubo una partida presupuestaria destinada para la circunscripción judicial de Boquerón ni de Presidente Ayes. ¿Y al momento ahora no se cuenta con esa...? En este momento la Corte Suprema de Justicia, digamos, tomó intervención en la situación y a través de una solicitud formal sacó una resolución declarando de interés para el Poder Judicial la creación y la construcción del Poder Judicial propio en Boquerón. Ya. O sea que el próximo año, el 2020, va a ser un año de luchar, seguramente tratar de conseguir los fondos para la construcción de la futura sede. Claro, porque presupuestariamente el Poder Judicial tiene destinado cierto monto de dinero para construcciones, no específicamente para esta circunscripción, pero sí podemos intentar, ¿verdad?, que una primera partida presupuestaria sea destinada para las obras iniciales, ¿verdad?, que es lo que legislativamente vamos a buscar primeramente, ¿verdad?, en el Congreso y también en el Poder Judicial, y así generar ya los primeros pasos para la construcción, porque esto significa centralizar la justicia y facilitar al justiciable la posibilidad de llegar al Poder Judicial y tener en un solo lugar todos los estamentos, ¿verdad?, que le van a servir para defenderse o para buscar justicia. Hoy día, para hacer una cámara GESEL en el Fuero Niñez, tenemos que llevarle a la gente a Asunción. La creación o la construcción de una cámara GESEL importa la inversión de 200 millones de guaraníes
Y así ese tipo de cosas, ¿verdad? Que realmente son elementos muy importantes a la hora del juzgamiento de un hecho, que hacen más, digamos, más oneroso para el ciudadano común utilizar la justicia, ¿verdad? Sí. Doctora, esto del calabozo en la comisaría, el detenido, o van luego a la cárcel de Tacumbú o en Concepción, la posibilidad de construir una cárcel en el Chaco depende también del área de ustedes. Eso depende del sistema penitenciario y del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Que es el que se encarga, digamos, de bajar la línea en cuanto a la cuestión penitenciaria. Pero nosotros estamos teniendo un problema, digamos, con el tema del hacinamiento en las comisarías de los detenidos. Tenemos detenidos que hace 3 meses, 2 meses están en las comisarías. ¿Y por qué están tanto tiempo? Y porque las disposiciones de los jueces no los remiten a los centros penitenciarios regionales. Entonces esa persona queda en la comisaría y se genera una situación para la policía que es el desabastecimiento, ¿verdad?, de alimenticio, porque al no estar cubierto la posibilidad de asignarle, digamos, alimentos a los reos, ellos tienen que disponer de su propio presupuesto. Los familiares tienen que... Claro, pero muy poco a veces es la ayuda que reciben también las personas privadas de sus familiares. Lo que sí hace es posibilitar que estén dentro del radio de visitas de sus parientes. Eso yo creo que fomenta un poco, es bueno para las personas, pero estar mucho tiempo en las comisarías que no están adecuadas como para tener 15, 20 personas en esos lugares también es una cuestión de derechos humanos, ¿verdad? ¿Y cómo es para las mujeres también, ¿verdad? Para el caso de la mujer? Creo que en Loma Plata. Sí, en Loma Plata, Loma Plata, pero normalmente en el caso de ellas se les deriva inmediatamente. Es más ágil. Sí, es más ágil. Tenemos más inconvenientes con los varones. Sí. Doctora Lucía, ya se presentó la denuncia, está el caso, y ahí empieza, o sea, luego viene el siguiente paso que es el proceso, ¿verdad?, de litigar, declaraciones, y ese proceso puede ser corto, puede ser largo. Háblenos un poco de esa parte, ¿verdad? Bueno, en ese punto tenemos que puntualizar acerca de qué entendemos por denuncia. Si hablamos de denuncia, nos referimos a una cuestión penal. Entonces, nos circunscribimos a lo que tenga que ver con el tema penal. Ahora, en ese supuesto, entonces, si se configura un hecho punible de acción penal pública, es decir, que el Ministerio Público tenga que seguir, entonces es la Fiscalía la encargada de instar el proceso. Ahora, si es un hecho punible de acción penal privada, también con generalidad va a ir a Fiscalía. Entonces, Fiscalía lo que tiene que hacer es informarle a la parte de que ese tipo de hecho, por ejemplo, la difamación, dijo tal cosa de mí. Entonces, le tiene que informar que ese tipo de hecho no es de acción penal pública, entonces no se puede instar el proceso a través del Ministerio Público. Y eso es algo que la ciudadanía tiene que conocer para que no se sienta desamparada, porque generalmente dice, no me hicieron caso. No es que no le hayan hecho caso, sino que no está dentro de las posibilidades legales del Ministerio Público seguir ese proceso. Tiene que hacerse de otra manera. Sumando un poco a esto, generalmente, como dijo la doctora, todos los hechos, todos los conflictos que tenga la ciudadanía van primero a las comisarías. Entonces, la comisaría lo que hace es, y acá trabajamos bastante bien con el sistema policial, es deriva a donde corresponde. Por ejemplo, entonces, si sabe que es un hecho así de acción penal privada, de una cuestión que no requiere la instancia del Ministerio Público, deriva al juzgado de paz. Cuando es un hecho que requiere al Ministerio Público, deriva a la Fiscalía. Entonces, en ese caso, el juzgado de paz le da el trámite que corresponde. En estos casos le llamamos a las personas, ellos se ratifican en la denuncia, le llamamos a la otra parte, buscamos una salida alternativa porque esa es una posibilidad que tiene la justicia de paz de buscar una solución alternativa a los conflictos para no instar el proceso, porque el proceso como tal tiene muchas formalidades que hacen que sea un poco complicado el avance. Y se prolongue. Y se prolonga y no hay una solución
pronta en el tiempo, lo que al final le da otra vez la sensación de que hay injusticia en ese caso. Bueno, señores, nosotros hacemos una pausa, luego vamos a hablar de algunos derechos y garantías constitucionales de todo ciudadano, cómo se procede, digamos, algunos aspectos, esto del derecho a la propiedad privada, acá en el Chaco también el tema de la ocupación, invasión de tierra, propiedad privada, ese tipo de cosas vamos a plantear en el siguiente bloque. Hacemos una pausa, señores, y ya volvemos. El agua es indispensable para la vida. Protejamos este recurso tan preciado con la mejor tecnología italiana. Motobombas Saer representa y distribuye Record Electric. Tenga presión siempre con nuestra amplia línea de bombas. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. Le esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Estamos de vuelta aquí en A Paso Firme. Nuestro tema de esta noche, circunscripción judicial en Boquerón, Chaco paraguayo. Doctora Nuria Isnardi, algunos derechos y garantías constitucionales de todo ciudadano que se tienen que, o sea, que está consagrado en la Constitución, derechos que se tienen que respetar. Sí, los básicos, ¿verdad? Derecho a la vida, a la protección de la salud, la integridad física, el trabajo, la educación. Todos esos son principios que están consagrados en la Constitución Nacional, así que como también a la protección de la propiedad privada. Sí. ¿Esto de la patria potestad sigue como tal o ya no es tanto, algunas variaciones que la familia? ¿Puede explicar un poco esa parte, doctora? La patria potestad es, digamos, el derecho o la garantía que tienen los padres, ¿verdad?, de ser los responsables de sus hijos, ¿verdad?, hasta la mayoría de edad. La patria potestad es digamos, el privilegio que tienen los padres de estar en guarda de sus hijos hasta que estos cumplan la mayoría de edad. Y la patria potestad también es un derecho, una obligación que se pierde por ciertos motivos, ¿verdad? Cuando existe violencia en contra del menor, cuando existen hechos de corrupción, ¿verdad? Se le promueve, por ejemplo, para realizar delitos, cometer hechos punibles, trata de personas, insertarse en el sistema de las drogas, la prostitución, etcétera, etcétera. Por esos motivos también los padres pueden perder la patria potestad y el Estado asumir esa responsabilidad. Sí. Doctora Lucía, en el caso del respeto a la propiedad privada o al derecho, sí, la propiedad privada, sin embargo, acá en el Chaco tenemos una realidad, pobladores antiguos que están 40, 50, 60 años, vienen, no sabemos si tienen título o no, documento, viene, se compra, ingresa la gente. Ese tema, ¿cómo se maneja? Bueno, en cuanto a eso tenemos que ver en primer lugar el origen del problema, que es la falta de formalización de las propiedades. Entonces, en el caso de que sea un poblador antiguo, como usted dice, tendría que verse si ese terreno que él ocupa pertenecía al Estado, al INDER generalmente, ¿verdad? Por el solo hecho de que él ocupó 30, 40, 50 años, ¿le asiste, tiene un derecho sobre esa fracción? Eso también es una cuestión que tiene que analizarse desde el punto de vista de que no es necesariamente el transcurso del tiempo si él reconocía en otro la titularidad del inmueble. Por ejemplo, si yo puedo estar 20 años en una casa pagando el alquiler, si yo pago alquiler, entonces yo reconozco que no soy el propietario de ese inmueble. No puedo pedir la usucapión, la prescripción adquisitiva de dominio. Yo tengo que estar en ese lugar sin creer que hay otro posible dueño. Es decir, 30, 40 años sin que nunca nadie te haya molestado, nunca haya dicho esta es mi tierra, nunca haya ejercido algún acto de dominio sobre ese inmueble. En ese supuesto podría tramitarse la adquisición de dominio por el transcurso del tiempo. Pero necesitas algún respaldo, algún documento, algún escrito para demostrar eso. Claro, se tiene que iniciar un proceso, un juicio civil de adquisición de dominio por el transcurso del tiempo que se llama usucapión.
tiene que iniciarse en primer lugar para Usucapir. Eso también es otra cuestión, que el inmueble tiene que ser privado, es decir, tenía que tener un dueño privado. Y ese es el problema que tenemos aquí, que esos inmuebles ribereños que hace 30, 40 años están, no necesariamente tienen un dueño y no se sabe quién es el dueño. Entonces vos no podés iniciar. ¿Puede ser que sea fiscal? Si es un terreno fiscal, entonces lo que tiene que es pedir la adjudicación de ese inmueble a esa persona que está ocupando, pero eso es un trámite administrativo en el INDERT. Y ahí se genera un montón de circunstancias, pero como te digo, lo principal que uno tiene que saber es que si no existe un dueño privado que nunca se interesó en ese terreno, es complicado iniciar la usucapión cuando no hay un titular que vos sepas que era el dueño y nunca vino. Y bueno, y aparece un dueño, doctora, viene con su documento, pero ahí está un poblador con toda su instalación, su casa, vivienda, animales, corral, tiene su registro de marca, tiene toda su instalación, ¿verdad? Bueno, y en ese supuesto hay dos posibilidades. El dueño que tiene título, como la propiedad privada es un derecho constitucional reconocido, entonces tiene la posibilidad de exigir el inmueble. Y la persona que estaba ahí, que no tiene título, podría iniciar como reconvención, es decir, en el mismo juicio le dice, bueno, vos me demandás para sacarme el terreno y yo te demando para quedarme con ese terreno porque estoy acá hace tanto tiempo. Y ahí va a ser el juez el que decida de acuerdo a las pruebas que las partes acerquen. O en el caso de que se dé cuenta de que no va a ganar el juicio, de que no tiene los elementos que el abogado al que le contrate le va a comentar bien, entonces puede pedir una retención de inmueble por cobro de mejoras, es decir, que le pague las mejoras que no pueda sacar el del terreno, sí, en ese caso. Bueno, y las comunidades indígenas sí cuentan con documentos generalmente, que allí también tenemos varios casos de invasión en propiedades indígenas. Si me permitís, Gerardo, sí, el problema más grave que nosotros tenemos en Boquerón yo creo que es el tema catastral, ¿verdad? Hoy día Catastro tiene catastrado solamente una zona de Boquerón y existen las superposiciones de tierras, ¿verdad? Es una realidad. Es una realidad que genera ¿qué cosa? Normalmente la ocupación la posesión vale título, el título es objeto de reivindicación después, cuando se gestiona o cuando se inicia un hecho y se solicita la propiedad de un inmueble, ¿verdad? Aparece un propietario que nunca estuvo, como dice la doctora, nunca fue a mirar su propiedad, pero resulta que tiene un ocupante de buena fe de mucho tiempo. Entonces se genera la discusión de qué vale más, la posesión o el título. Y esa es una cuestión que se pone en relieve ante la justicia y que es el juez el que finalmente resuelve quién tiene mejor derecho. Y es aquel que puede demostrar que usufructuó el inmueble en forma continuada, pacíficamente, ¿verdad? Teniendo la posesión del inmueble, no necesariamente y muchas veces sí, a través también del título, ¿verdad? Pero doctora, eso viene el proceso, el juicio, ¿verdad? O sea, no es que el propietario viene de la noche a la mañana y tiene que desalojar, tirar todas sus cosas, quemar la casa, sacarlo en la calle. Y no es el ideal, ¿verdad? Esa situación es una situación extrema que realmente no debería ser, porque genera una alteración en la zona misma, ¿verdad? Y entre las partes que no es conveniente, ¿verdad? Alterar, tal vez evitar cualquier otra construcción con una medida de no innovar, podría ser un elemento inicial, ¿verdad? Medida cautelar. Pero, sí, una medida cautelar, pero siempre buscando, ¿verdad? La justicia lo que tiene que buscar siempre es mediar, ¿verdad? Para llegar a lo posible a que las partes ambas se sientan satisfechas. No siempre es posible, pero la conciliación y la mediación, que son también dos instrumentos que el Poder Judicial tiene para llegar a la finalización feliz de un conflicto, son también elementos que tenemos que utilizar. Lastimosamente en nuestra estructura del Poder Judicial no tenemos en la zona un mediador por falta de, digamos, de una persona con las características, con el perfil que pueda cubrir el cargo, pero yo creo que prontamente así será. Ya. Doctora Nuria Isnardi, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Gerardo, por la invitación y estamos siempre a disposición de la ciudadanía para cualquier consulta y cada vez más cerca.
Ya. Doctora Lucía, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación y, parafraseando a la doctora, estamos a disposición de la ciudadanía para lo que sea necesario. Gracias. A ustedes, a la audiencia, muchas gracias. Esto ha sido una edición más de A Paso Firme. Buenas noches.